Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación de Movimiento Laudato Si. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial que se llama Bettina Marmolejo. Bettina es líder climática y nos va a platicar un poquito de lo que ella hace, a partir de cuándo se hizo líder climática y acerca de los futuros, que ella se especializa en eso. Nos va a platicar un poquito de eso. Bienvenida, Bettina, ¿cómo has estado? Ay, hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta. Yo feliz de hablar de estos temas de los que vamos a estar platicando, porque pues realmente me apasiona. Y bueno, hablando de Climate Reality, pues sí, yo le tengo mucho cariño porque como platicamos un poquito antes, fue pues la primera organización a la que yo me uní en cuanto a estas causas. Yo estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey y la verdad es que en mi carrera nunca me enseñaron estos temas. O sea, si a mí me hubieran enseñado, tal vez, pues yo no, tal vez, pues otras ideas se me hubieran formado en la universidad. Y justo cuando yo salí de mi carrera, pues estaba en esa búsqueda de algo más, ¿no? O sea, de no nada más trabajar por trabajar, sino yo quería tener un impacto. Y fue donde empecé a descubrir el tema de la crisis climática. Y la verdad es que pues como que me alarmó mucho y dije, no, pues es que yo es donde quiero ahora sí que desarrollarme y aportar ahora sí que de todos los retos que tenemos en el mundo es en este, ¿no? Y pues de ahí fue que empecé, como te digo, empecé con Climate Reality, de ahí se me empezaron a abrir un poco más de oportunidades. Regresé, bueno, yo estuve en Washington haciendo una internship en temas de medio ambiente. Regresé como joven ambientalista, hice muchos proyectos, luego hice una maestría en sustentabilidad, sostenibilidad e innovación social en París. Y pues bueno, al final, eso fue en el 2019 y como que con la pandemia, haciendo un análisis de pues qué es lo que yo venía haciendo en estos años, pues de activista climática, de estar en temas de consultoría ambiental también, de innovación, pues me di cuenta que lo que yo estaba luchando al final era todo involucraba el futuro y me di cuenta que pues todo habla del futuro. Cuando hablamos de la crisis climática es por un mejor futuro, están los movimientos como Viernes por el Futuro, por ejemplo. Y yo decía, bueno, es que el futuro, y es cierto, y ahí fue donde me di cuenta que pues todo el mundo habla del futuro, todas las personas hablamos del futuro y especialmente los que estamos en estos temas de que queremos pues tener un impacto, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿qué es el futuro? Y ahí fue donde me di cuenta que pues realmente no, o sea, lo ponemos en nuestras conferencias, pero no lo analizamos realmente y no lo entendemos. Y cuando yo empecé con eso dije, bueno, habrá una manera de entender el futuro fue que descubrí este tema del diseño de futuros y el estudio de futuros y fue donde me di cuenta que efectivamente el futuro se puede estudiar, no se puede predecir porque no existe, pero a lo mejor podemos tener ciertas pues predicciones, se puede decir, con base en la información que tenemos de lo que ha venido sucediendo y lo que podría ser, ¿no? Que es mucho lo que está relacionado, pues, con, por ejemplo, con todo lo que el IPCC pone en todo lo que, pues, ay, ¿cómo se llaman? Pues en todas las investigaciones que hacen, ¿no? Que al final de cuentas es que vienen estudiando todos los datos del pasado y con base en eso nos están diciendo las trayectorias climáticas, ¿no? Que tenemos menos de 10 años para cambiar el rumbo porque si no, pues las emisiones nos van a sobrepasar. Y pues bueno, eso es un poquito de mí y de dónde vengo y pues lo que estoy haciendo ahorita. Ujú. Tú eres de Guanajuato, ¿verdad? Sí, así es. Yo soy de León, Guanajuato, pero ahorita estoy viviendo en Bucerías, Nayarit. Eso es. ¿Y cómo va Nayarit? ¿Cómo está el clima allá en Nayarit? Híjole, caliente, hace mucho calor y pues cada vez hace más. La verdad es que pues yo aquí me vine muy consciente de los riesgos, ¿no? Sabes, cuando yo decidí, porque ya tengo pues casi 8 meses viviendo aquí en Bahía de Banderas, me vine muy consciente con eso, ¿no? Bueno, está muy bonito vivir en la playa, claro que es algo increíble que yo agradezco mucho, pero pues también están los riesgos climáticos, ¿no? Yo creo que las costas
es de los lugares en donde más se resiente, donde lo puedes ver. Entonces me dije, pues con ese miedo decidí aún con eso venirme porque por dos razones. Porque pues yo quiero vivir una vida más acorde a mis valores y aquí lo puedo hacer en un pueblo porque es a escala humana. Por ejemplo, aquí yo no tengo coche, me muevo a pie y en bici, por ejemplo. Y además también porque aquí me permite estar más en contacto con la naturaleza, me permite estar más en contacto viendo directamente las consecuencias. Por ejemplo, ahorita en estos meses pasados la marea roja, que es pues toda esta marea de tóxicos, sacó muchísimos peces a la orilla del mar, o sea, los matan, ¿no? Entonces vienen las olas y los traen, y eran montones y montones, cosa que yo nunca había visto. Yo decía, bueno, es que esto es cambio climático, crisis climática, o sea, las consecuencias ya están aquí. Entonces, pues así, ¿no? Es como un yin y yang. O sea, es muy bonito poder vivir en la playa y acorde a mis valores, que por ejemplo yo, como lo habíamos, bueno, como ya conté un poquito de mí en el evento en el que estuvimos, pues me apasiona la bici, ¿no? Entonces, para mí, vivir en un lugar así, donde yo pudiera usar la bici de manera segura, porque en León la usaba, pero era todos los días, era, ya sabes, ¿no? Me persinaba y que no me pasara nada. Y aquí no, aquí puedo andar muy tranquila. Entonces, eso me gusta mucho, pero pues también me mantiene muy consciente todo lo otro que pasa, que pues es feo. Pues la verdad es que ver los peces, o sea, todos muertos, pues sí se te apachurra el corazón, porque es algo que no puedes evitar, por lo menos ahorita en el corto plazo, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer cuando pues estamos en estos movimientos de lucha contra todos estos cambios que están pasando. Así es. Esos cambios, bueno, tan pronosticados, ¿no? Yo creo que Al Gore lleva más de 40 años hablándonos de todo esto y realmente la reacción mundial ha sido muy pobre desde entonces, ¿no? Fue bastante pobre si no fuera por su esfuerzo por llevar la realidad climática a las universidades, a otros países, por toda su trayectoria. Gracias a él, pues el mundo empezó a comprender a qué se refería él con los cambios climáticos y sobre todo porque está apoyado con la ciencia, ¿no? Y, y precisamente por el no escuchar, no estar escuchando lo que la ciencia tenía que decirnos, pues se adelantaron esos cambios climáticos que nosotros esperábamos que llegaran para el 2100 más o menos. Se nos adelantaron casi 70 años. Y ese futuro ya es nuestro presente, ya lo estamos viviendo en las tormentas, ya lo estamos viviendo de muchas maneras. Yo he platicado con personas de aquí, de México, de diferentes ciudades, y les he preguntado si han notado algún cambio en el clima. Y la mayoría me dice que hace 30 años teníamos 10 grados menos. Es decir, globalmente podemos hablar de que 1,5 grados es una cosa tremenda, el impacto es tremendo. Pero si hablamos a nivel local, 10 grados es una diferencia muy grande, muy, muy grande. Y en México estamos viviendo sequías tremendas, por un lado, por el otro, huracanes más fuertes. Estamos perdiendo muchísima biodiversidad, nuestros ecosistemas están colapsando, sobre todo el agua, ¿verdad? El acceso al agua. Quedan muy pocos ríos realmente sanos, realmente vírgenes en nuestro país. La mayoría están contaminados. Algunos ya están declarados biológicamente muertos. Hemos visto cómo las zonas muertas en los océanos están incrementando también. Entonces, yo tengo curiosidad, ¿verdad? Por preguntarte, eh, tú empezaste a visualizar el futuro y en base a ese futuro tú empezaste pues a dar consultorías. Estoy en lo cierto. Sí, doy pláticas y talleres sobre todo de cómo pues, se pueden usar estas metodologías, porque justo fue lo que yo me di cuenta cuando estábamos luchando por el tema del cambio climático, ¿no? También al también estar integrando las ODS en la sustentabilidad y todo esto, las ODS es un plan a 2030, ¿no? Es un plan a futuro. Y algo que yo me di cuenta es que pues sí hablamos de las soluciones, y hablamos de un mundo sin pobreza, un mundo con seguridad alimentaria, un mundo con energía limpia para todas y todos, pero realmente me di cuenta que no hay
o sea, no lo podemos ver, o sea, sabemos que eso tiene que existir, pero en el día al día, o sea, cómo se ve, cómo se siente vivir en un mundo donde estas soluciones pues ya están, ¿no? Donde ya no son problemas, sino que ya están solucionados. Y ahí es donde yo empecé con el diseño de futuros, porque creo que, como dicen muchos, una imagen vale más de 1000 palabras, y a lo mejor yo te podría contar un chorro de cosas de cómo es que yo veo el futuro, pero nada como a lo mejor ver una foto o a lo mejor ver una película o un cortometraje. Si te fijas también, algo por lo que me interesó mucho es porque cuando en la tele, en Hollywood, en las series, vemos el futuro, pues lo vemos distópico, y creo que también eso influye en cómo es que nosotros vemos el futuro y cómo tomamos acción hacia él, porque en todos lados nos bombardean como que es un futuro distópico, Black Mirror, el de después de mañana, pues todas estas películas, ¿no? Si te fijas, yo, o sea, toda la ciencia ficción, hay muy poca que sea positiva. O sea, realmente me pongo a pensar y creo que hay, por ejemplo, una película que se llama Hair, con creo que es Joaquín Phoenix, que es en un mundo futurista en donde él se enamora de una inteligencia artificial, y ahí pues es un futuro que, si bien no trata el tema de la crisis climática, no es una distopia en donde el mundo ya se fue a la fregada, ¿no? Porque creo que, si te fijas, casi todo es así cuando son películas del año 2050, 2100. Entonces el diseño de futuros viene como a reivindicar también esas narrativas que se están, pues, o sea, que se tienen hoy en día del futuro. Porque sí, esa es una posibilidad, pero también hay otra posibilidad. O sea, y realmente cómo se ve ese mundo sin tantos coches, por ejemplo. O sea, realmente cuando vemos en Hollywood, en todos estos, vemos mundos y vemos futuros con autos en las calles, no vemos futuros implementados con ciclovías por todos lados, por ejemplo, o con techos verdes, por ejemplo, o con energías limpias que se vean. No se ven, pero sí se ven los cables de luz, ¿no? Entonces, creo que por eso es bien interesante el tema pues, de diseño de futuros. Y es lo que hacemos, bueno, lo que hago yo, y tengo un socio también con el que pues compartimos estos temas, y sobre todo las narrativas, porque creo que tenemos que empezar por ahí, contarnos una diferente historia del futuro, porque eso también nos va a empoderar y nos va a ayudar pues a tomar acción. Porque mucha gente, si te fijas, está en la parálisis, porque como tiene incertidumbre, como no sabe qué esperar, como lo único que se le dice es que el futuro es distópico, que el futuro ya nos, o sea, que pues sí, o sea, que no es brillante, pues dicen, ah, pues no, ya me fregué, entonces pues ya no. Y no, o sea, realmente no. Tenemos la capacidad nosotros como personas de ser visionarios y de actuar con base en esa visión, porque pues así hemos llegado a donde estamos hoy, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que aplicar esas mismas herramientas. Ujú. Bueno, yo creo que en realidad, si nosotros vemos ese futuro de los cambios climáticos, cómo han aumentado los días de calor, disminuido los días de frío, es decir, todo el balance que teníamos de las estaciones del año, esa disrupción del planeta, pues sí nos está llevando a un caos. Pero, sin embargo, precisamente es en estos momentos en el que debemos ver más claro nuestro futuro y precisamente actuar para que ese futuro pues no llegue, ¿no? Yo pienso que es un momento en que la humanidad debe unirse, muy, muy unida, como nunca lo estuvo antes, como nunca pudo estarlo. Es una muy buena oportunidad para decir, bueno, si ya se nos está acabando todo, bueno, pues vamos a vivirlo de la mejor manera posible. Claro, Y yo buscaría la unidad, ¿no? Yo buscaría la unidad entre las naciones, yo buscaría, pues entre todos diseñar nuestro futuro, entre claro, todos juntos. O sea, es el momento ideal, porque el ver que cómo está cambiando nuestra vida, ¿verdad? Cómo están cambiando los ecosistemas, cómo eh, las energías fósiles, ¿verdad? Pues han sido la clave para que lleguemos a este punto. Pues viendo todo eso, pues ya estamos dejar a un lado, ¿verdad? Lo que nos está estorbando para poder cambiar, para lograr ese futuro diferente. Es lo que nos debe motivar a cambiar y a hacer actos y hacer proyectos que nos ayuden a superarlo. Por ejemplo, ¿tú en qué tipo de proyectos has trabajado, Bettina? sí. Fíjate que este tema me gusta mucho porque creo que, bueno, al final a mí me gusta mucho hablar del cambio sistémico, ¿no? Porque creo que al final
pues es lo que tiene que haber, ¿no? O sea, cambiar desde raíz las cosas. Y bueno, cuando yo veo de raíz esto del diseño de futuros, pues me doy cuenta también que, bueno, me preguntaste en qué proyectos he estado yo. Yo empecé con una de composta, fíjate, porque yo antes pues yo estudié negocios internacionales, entonces realmente yo no tenía pues ese gusanito ambiental. Y un día que regresaba a mi casa, vi a una persona abriendo las bolsas de la basura de mi casa. Y la verdad es que a mí me dio mucha impresión porque dije, en mi casa pues no reciclábamos, no nada. Y me dio vergüenza. La verdad me dio vergüenza porque dije, es indigno y no se merece algo así una persona porque pues todos merecemos dignidad, ¿no? En nuestros trabajos. Y pues la verdad sí, eso me cambió y dije, ¿qué voy a hacer? Y ese día llegando a mi casa, busqué cómo separar basura, vi que la composta era una alternativa muy buena porque a través de la composta podía pues deshacerme de la mitad de mi basura. Si bien igual no podía deshacerme del 100%, al hacer una sola acción, que era la composta, pues me podía deshacer de mínimo la mitad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé con eso y justo con ese proyecto fue que apliqué a la beca de Washington y me la gané. Cuando regresé tuve que seguir desarrollando el proyecto de la composta y estuve dando talleres en varios municipios de Guanajuato durante una temporada en escuelas. Entonces ahí yo le enseñaba a los niños, sobre todo de secundaria, a cómo podían hacer ellos composta en sus casas y los beneficios. Y fue el primer proyecto que hice. Y de ahí, pues yo aparte soy vegetariana, entonces, pues como que muy a la par porque empecé a producir más basura orgánica, pues por toda la fruta y toda la verdura, ¿no? Entonces, pues bueno, primero estuve con ese tema de la composta, pero la verdad es que pues una va investigando, se va metiendo más con estos temas y me di cuenta que por mucho que yo pudiera hacer actos individuales, pues también tenía que alzar la voz, ¿no? Y fue donde me empecé a meter más al tema de pues alzar la voz. Y empecé una organización de jóvenes en Guanajuato que se llama Reset GTO, en donde llegamos a juntar en un momento a más de 400 jóvenes de todo el estado y lo que hacíamos era pues eh, hablar sobre los ODS y sobre las problemáticas del Estado y con base en eso crear soluciones locales y hacer propuestas para el gobierno o diversas instituciones. Y la verdad es que eso pues ha sido de mis grandes orgullos porque llegamos a hacer proyectos súper padres, como por ejemplo hicimos un foro para jóvenes de Guanajuato a la par de la cumbre de las Américas de la OEA, como la que acaba de pasar, pues bueno, sí está pasando o ya pasó, hay un evento paralelo sobre jóvenes. Entonces, en Guanajuato, mi organización organizó un evento para reunir como toda la voz de los jóvenes, creamos soluciones locales con base en los ODS y presentamos propuestas también. Y de ahí me fui a hacer una maestría en sostenibilidad social a Francia. Y ahí tuve la oportunidad de estar en diversos proyectos desde moda, moda circular, también estuve haciendo una investigación en Ruanda de proyectos de agua, proyectos sociales también. Y cuando regresé a México, después de mi maestría, pues llegó el COVID. Y a la par del COVID, pues tuve la oportunidad de emprender con mi familia una empresa de cubrebocas con nanotecnología de plata, cubrebocas Silvertech, y nos fue muy bien porque nosotros teníamos una tecnología y unas máquinas en la empresa familiar que nos permitieron movernos rápido, crear cubrebocas y logramos salvar la empresa y conservar los trabajos. Y no conformes con eso, crecimos, entonces generamos más trabajos. Y mamá era la directora y algo bien padre que fue como entre ella y yo fue que dijimos, vamos a emplear mujeres, preferimos, o sea, vamos a beneficiar porque sabemos pues la brecha salarial, la brecha de género que hay en todo este mundo. Y pues también estuvimos ahí aplicando un poco de ODS con base en esto de la equidad de género y todo esto. Eh, y luego, pues ya de la pandemia, después de eso, estuve la oportunidad de trabajar con la ONU, por ejemplo, en programas de emprendimiento. Ahí empecé con el diseño de futuros y ya luego fue que puse mi agencia y con esa he trabajado con diversas instituciones, como la Mafore, como, como Amexme, la Asociación de Empresarias de León,
con ella estuve haciendo unas capacitaciones para su programa de emprendedoras, cómo ellas podían diseñar sus emprendimientos con base en un diseño de futuros y también ellas cómo podían crear un futuro con base en la igualdad de género, ellas como mujeres emprendedoras. Entonces, y pues todo esto tiene que ver mucho con el cambio climático porque sabemos que empoderar mujeres es de las principales soluciones que podemos crear para frenar la crisis, ¿no? Entonces, pues de ahí vienen todos mis proyectos, siempre tratando de vincularlos a la crisis climática, porque al final de cuentas, pues todo se relaciona y pues las más vulnerables en temas de cambio climático somos las mujeres. Entonces, pues ahí ando mezclando un poquito de todo, porque como te digo, todo es sistémico y todo se interrelaciona. Entonces, pues donde haya trabajo que se pueda atacar desde esta trinchera, pues ahí está. Y por ejemplo, bueno, ¿qué les puedes platicar a las mujeres que están escuchando nuestro programa o viéndonos en Facebook? ¿Qué recomendaciones puedes hacer? Híjole, pues yo creo que lo principal es que nos informemos sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque creo que el tema de igualdad de género, de equidad de género, cuando empezamos a ver, pues, cómo es que se vino haciendo el desbalance, pues vemos que está muy claro, ¿no? Que si las mujeres ahorita, por ejemplo, a mí me sorprende cuando me di cuenta que el 70% de las mujeres, del 70% de las personas en pobreza son mujeres, pues yo dije, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué está pasando eso? Y pues principalmente me di cuenta que es porque en el pasado hubo personas que diseñaron un sistema económico cuando la mujer todavía ni siquiera podía votar. Entonces, ¿qué podíamos esperar de esas personas si ellos cuando crearon esta visión de futuro, o sea, sus mamás, sus esposas, sus hijas, no tenían ni siquiera un derecho al voto? ¿Sabes? Entonces, creo que es bien importante que como mujeres y también los hombres, pues reconozcamos de dónde venimos, ¿no? Que por qué hay este desbalance y por qué nos afectan a nosotros como mujeres estos temas principalmente, como la crisis climática. Y pues bueno, cuando vemos al pasado, con base en este análisis, porque bueno, para diseñar el futuro, pues primero hay que ver al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en antes y por qué se vienen dando las cosas? Y cuando vemos atrás este tema de las mujeres, pues vemos que es eso, que no es que a lo mejor las personas que diseñaron nuestro presente hayan querido que las mujeres sufriéramos, ¿no? O sea, yo no creo que en su mente ellos hayan dicho, no, sí, voy a diseñar esto para que las mujeres tengan una desventaja. Pero hay que reconocerlo, porque en su cosmovisión de mundo pasado, en los siglos pasados, pues era un mundo donde las mujeres no teníamos tantos derechos, entonces iba a ser esperado que diseñaran con base en eso. Entonces, pues por eso, primero yo les digo eso, reconocer de dónde venimos para poder atacar y crear nuevas soluciones. Y a mí por eso me gusta empoderar mujeres, porque la única manera de cerrar la brecha entre hombres y mujeres es que pues las mujeres que estamos ya en ciertos niveles, en ciertas áreas, pues empoderemos a las demás para que cada vez más y más estemos, pues balanceemos esa balanza, porque pues no se vale como te digo, que el 70% de las mujeres, el 70% de las personas en pobreza sean mujeres. Y de igual manera, pues son las que más sufren la crisis climática. Entonces, pues sí, no, a mí no se me hace justo. Sí, claro. Sí, sí sé de muchísimos casos. Y por ejemplo, la mujer en México, la del campo, ¿verdad? Cuando hay juntas, cuando hay decisiones importantes, a la mujer no se le invita, o si se le invita y habla, pues no les hacen caso, no le toman mucho interés a lo que una mujer pueda opinar en cuanto a las tierras, en cuanto al campo, en cuanto a la defensa de sus derechos, ¿no? Muchas mujeres ni siquiera están los padres no les heredan sus terrenos, se los heredan a los hijos varones en lugar de heredárselos pues parejo a sus hijos, ¿no? Sino que Claro. le dan la preferencia al varón. Hay mucha discriminación de la mujer aún en México en muchos sentidos, incluso hasta las mujeres delincuentes, hay mucha falta de solidaridad con sus familiares, de los que ni siquiera las van a ver a la cárcel, ¿verdad? A una mujer que ha delinquido, no sé, en X delito. Es todavía más vergonzoso,
¿no? Porque las mujeres no nos portamos mal, entre comillas, ¿no? Así Entonces, es, y hay una discriminación entre las mismas mujeres. Nuestro propio lenguaje está acostumbrado a prevalecer el dominio del hombre, ¿no? sí, Pero sí es increíble que en el siglo XXI, ¿verdad? Todavía tenemos muchas mujeres que ni han ido a la escuela, no saben leer y escribir y además desconocen que tienen derechos y desconocen que ellas también tienen potencial para salir adelante de muchas maneras, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿tú qué le aconsejarías a las mujeres del campo? ¿Cómo pueden ellas visualizar su futuro? ¿Qué futuro pueden ver? ¿O qué tipo de negocios tú recomendarías para la mujer del campo? pues yo creo que algo bien importante y vinculándolo a lo que yo creo que nos pide también pues la ciencia, es volver a la base, ¿no? Creo que más allá, como lo hemos venido viendo, creo que más allá de la sostenibilidad, ya está el tema de la regeneración, ¿no? O sea, hemos desgastado tanto nuestro planeta, hemos creado una cultura tan degenerativa que ahora lo que tenemos que hacer es como revirar y crear una cultura regenerativa. Y creo que las mujeres del campo, pues ahí es donde tienen un valor muy importante, porque para la regeneración, pues se necesitan pues todas estas prácticas, todo este conocimiento de cómo trabajar la tierra, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se puede crear un buen de valor, que podamos, pues, ahora sí que como mujeres, poder ver, voltear y ver al campo y a las mujeres del campo como un valor activo para la regeneración de las tierras, del agua, de la agricultura regenerativa, al mismo tiempo de la creación de empleos regenerativos, o sea, empleos que hagan impacto positivo neto, o sea, que existan y que le hagan bien al mundo, porque creo que ahorita algo que pasa es que la mayoría de los trabajos que existen, queramos o no, le hacen un daño al mundo, o sea, la gente no es libre de escoger trabajos que le hagan un bien al mundo, que tengan un impacto positivo neto. Y yo creo que las mujeres del campo tienen esa oportunidad, porque tienen tantos valores, porque a través de ellas se hacen tantos impactos positivos, que creo que algo que importante pues es eso, que reconozcan el valor que tienen, que reconozcan el valor que tiene la regeneración y de trabajar directamente las tierras y de empoderarse entre ellas. Yo vi, por ejemplo, y también que alcen la voz y sobre todo que alcen la voz por sus necesidades, porque yo creo que muchas, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que conocí un proyecto, me tocó conocer un proyecto de café de puras mujeres, donde ellas tenían ahí una escuela y una guardería para sus hijos. Entonces, pues también las mujeres del campo, pues no hay que olvidar que muchas de ellas son mamás, ¿no? Entonces también tienen diferentes necesidades. Entonces, pues eso también, ¿no? Que alcen la voz por esas necesidades para que puedan trabajar lo que se necesita. Si necesitan, por ejemplo, pues estos lugares, más escuelas, más seguridad, todo esto, pues desde ahí empezar, porque no podemos pedirles si no tienen sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y creo que unidas, creo que, y nosotras con ellas también, pues podemos ahora sí que poquito a poquito empezar a revirar y poderlas, te digo, sobre todo ponerlas en el centro de la regeneración, porque son las que están ahí trabajando las tierras, son las que tienen un valor inmenso que no nos hemos dado cuenta. Y te digo, no por nada, pues las mujeres están en los principales lugares sobre las soluciones de la crisis climática, ¿no? Porque sabemos trabajarla. Creo que también porque tenemos responsabilidades mayores, como por ejemplo, que en la mayoría de los casos, pues son mamás las del campo, pues también hay una mejor precaución en cuanto en cuanto a los recursos, ¿no? Es más fácil, o no es más fácil, pero es más probable que se manejen de una mejor manera los recursos, ¿no? Entonces creo que también que sepamos eso, que empoderar mujeres del campo también es que los recursos se van a administrar mejor y que van a poder ahora sí que rendir más frutos en las generaciones futuras, pues creo que también es algo muy bueno que tenemos que tomar en cuenta. Ujú. Por ejemplo, sí, últimamente he visto que muchas mujeres se han vuelto apicultoras, mujeres que tienen terrenos, que tienen espacios para poder plantar, no sé, cualquier X vegetal, también están aprovechando para hacer sus apiarios, para
para trabajar con la miel, incluso para trabajar con recetas de miel, tanto de belleza como de alimentación. He visto mujeres que también están transformando sus terrenos en centros turísticos, por ejemplo, para hacer el ciclismo, para hacer el turismo del medio, ecoturismo, ¿no? Como quien dice, visitar lugares de esa forma. También he visto mujeres que ya trabajan en la medicina forestal, hacen ya medicamentos basados pues en las hierbas de México, ¿verdad? Y ya de muchas maneras lo están haciendo, otras se están convirtiendo en silvicultoras, por ejemplo, que además de que tienen su cosecha, no sé, de maíz y cosas así, también ya están cultivando sus bosques, ya los están teniendo, lo que les está generando agua, lo que les está generando ya otros recursos, ¿no? Yo pienso que sí hay muchas maneras en que la mujer en el campo puede salir adelante, puede vivir también de lo que hace, de lo que genera. Pero sí hay que llevarles esa educación, ¿no? A donde ellas están y llevarles las opciones que existen para que ellas también de ahí tengan ideas y puedan sacarlo. Yo pienso que todo eso es bien importante. Así como en las ciudades ya vemos nuevas creaciones, nuevas metodologías, nuevas formas de superar la crisis climática en las ciudades, como los huertos urbanos, como la reforestación en las ciudades, la arborización que Sí, hay muchas maneras, hay ya fraccionamientos que viven de sus huertos, ya no necesitan ir a comprar verduras a ningún lado, ya las están produciendo en sus fraccionamientos. Incluso esos desperdicios que tenemos por el consumismo frenético en que esta sociedad está acostumbrada, ¿verdad? Incluso hasta la separación de esos materiales, ¿verdad? Si yo separo el aluminio, pues puedo ir a venderlo. Si separo el vidrio, lo puedo ir a vender. Es decir, hay muchas maneras. El cartón lo puedo ir a vender. Si ya hay empresas que están reciclando cartón, que están reciclando papel, que están reciclando tantas cosas, ¿verdad? Y yo pienso que en los fraccionamientos también puede haber muchas maneras en que podemos llegar al verdadero reciclaje, pero es cuestión de claro. proponernos esas acciones. Y justo viéndolo desde un punto de diseño de futuros, algo que me gusta mucho es una frase que dice que el futuro ya está aquí, solamente que no está equitativamente distribuido. Y yo creo que todos estos ejemplos que nos acabas de compartir, que aparte son increíbles porque van muy de la mano con el desarrollo regenerativo, son eso. O sea, son estas semillas del futuro, porque ahorita lo vemos como innovación, lo vemos como wow, ¿no? O sea, como lo fuera de la norma. Pero en un futuro, ¿cómo es eso? O sea, en el futuro esto que estamos viendo pues va a ser la norma, ¿no? Entonces, creo que por eso es bien importante el tema de diseño de futuros, porque vemos estos ejemplos como aislados en el presente y no alcanzamos a extrapolar o a visualizar cómo va a ser pues que ahorita son emprendimientos aislados en un futuro. ¿Cómo van a ser estos fraccionamientos, como dices tú, donde ya ahí mismo puedas obtener tu cosecha? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente algo bien padre. Yo cuando estaba en Francia estudié, bueno, estudié en HC y el campus de HC está a las afueras de París, en un pueblito pues rural donde se cultiva y así. Y al lado de la universidad había una granja donde en la temporada de cosecha tú podías ir y agarrabas tu cosecha. O sea, realmente, y por ejemplo, pimientos, fresas, papas, zanahorias, y estaban el campo y tú ibas con tu carreta y sacabas los vegetales que te llevabas y en la salida pues ya te pesaban todo y te llevabas tus cosas. Y veías a las familias con carretas porque pues iban con sus hijos, era toda una experiencia ir a comprar la despensa porque era irla a sacar de la tierra, era irla a la fresa o las frambuesas a desprenderlas del arbusto. Entonces, pues qué bonito, ¿no? Que yo digo, yo decía, wow, o sea, yo en el día en que en México o donde yo viva como hábito pueda ir a hacer eso, pues va a ser increíble. Y yo creo que es a donde tenemos que ver, ¿no? Y ver cómo se vería eso en México, dónde se pondría, quiénes trabajarían en eso, cuánto costaría, por ejemplo. O sea, de ahí viene el diseño de futuro, de tratar de traer a la realidad
pues todas esas cosas que vemos y soñamos, ¿no? O sea, en la práctica, ¿qué necesitaríamos para que eso pase? Y ya que sabemos que, pues, qué vamos a necesitar, pues ahora sí de ahí empezamos a trabajar, ¿no? Y ver con qué empezar. Por ejemplo, de todo esto que nos dices, que la silvicultura, los fraccionamientos, lo de la economía circular, pues, ¿con qué podemos empezar, no? O sea, para empezar a actuar y que cada vez esto en 10 años, 20 años sea la norma y digamos, ay, ¿te acuerdas cuando era de esto? Uy, que nos reamos y digamos, uy, no, qué tiempo. Claro. Eh, pues imaginar el futuro, yo pienso que no es difícil. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de no usar combustibles fósiles, como que la primera idea que se le viene a las personas a la cabeza es como regresar a un mundo primitivo. Sin embargo, pues no podemos dejar todo nuestro conocimiento anterior, no lo podemos olvidar. Y tenemos que construir en base al pasado, tenemos que construir en base a los errores del pasado para construir un futuro más firme, ¿no? Sobre todo tratar de evitar los problemas que nos trajeron hasta aquí. Pero yo pienso que en lugar de dar un paso atrás, en lugar de ser un retroceso en la civilización, tiene que ser un paso hacia arriba, ¿no? Como que es un cambio de nivel en perspectiva, cómo vemos la vida, cómo vemos nuestro planeta, cómo vemos a la civilización. ¿Cuál es el objetivo de tener una civilización? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué Justo. podemos hacer con esta vida que se nos dio? ¿Verdad? O sea, porque nadie pidió venir a este mundo, nadie lo pidió en realidad, nadie lo pide. Digamos aquí, ¿verdad? Gracias al instinto de nuestros padres, gracias a muchas cosas. Pero yo pienso que para lograr un mundo sin contaminación, sin emisiones, es dar un paso hacia arriba y adelante, o no sé cómo llamarle así. De ninguna manera sería un retroceso. Si yo veo que tengo que tomar determinadas medidas para que no haya contaminación, como por ejemplo mencionabas tú, andar en bici o dejar mi carro un rato, irme caminando a donde pueda ir caminando, ir cambiando nuestros hábitos, ir dejando atrás todo lo que, la cultura que nos trajo a esta crisis climática. Si vemos todo eso, entonces el siguiente paso es un avance, no puede ser un retroceso. Y aunque volvamos a una vida un poco más natural, no es un retroceso, es un avance. Claro. Y sobre todo que a la gente como que están muy orgullosos de la tecnología, ¿no? Como si la tecnología fuera una panacea, como si la tecnología fuera la solución de todas las cosas. Creo que sí, gracias a la imaginación de mucha gente interesada, entre ellos Al Gore, se han creado maneras en que podemos dejar atrás las energías fósiles, ¿no? El crear eh, la energía eólica, la energía solar, todas esas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a superar el problema que estamos viviendo, ¿no? Es decir, tenemos que ver en un futuro que ya no va a crecer una tecnología que ya no es frenética, que ya no está enfocada a los intereses de solo algunos, ¿no? De algunas empresas o alguna industria. Yo creo que de ahora en adelante, en lugar de ser empresas, van a ser cooperativas del bien común y creo que es más que nunca cuando debemos usar nuestra creatividad como seres humanos. Si algo tenemos como característica es nuestra creatividad. Y siento que en ese sentido podemos generar todavía muchas más ideas, muchos más futuros, como tú dices, pero siendo muy, muy creativos y aceptando, ¿verdad? Que sí tenemos que hacer cambios en nuestra vida, en nuestros estilos de vida, en la manera en que vemos a la civilización. Vamos a tener que dejar de producir tantas cosas que han consumido nuestros ecosistemas. Vamos a tener que darle prioridad a las cosas que realmente deben de producirse y pensarlo con mucho cuidado, ¿no? Pero vernos Claro. como una humanidad unida que tiene un objetivo común, pues recuperar nuestro planeta, recuperar los recursos naturales que nos dan vida. Sin ellos no podemos vivir. Por ejemplo, los bosques, hemos estado terminando con los bosques sin darnos cuenta de que dependemos de ellos, nuestra vida depende de ellos. Y los hemos estado talando y talando y talando por negocios y que porque esto y que porque la madera y que porque la necesitamos y que porque... Pero no.
O sea, ya la humanidad ya no puede seguir avanzando de esa forma. Tenemos que medir con mucha precisión hacia dónde queremos crecer y qué necesitamos para realmente crecer y no estar eh, en el mismo problema sin resolverlo, ¿no? He visto a mucha gente, incluso a los mismos científicos, los he visto desesperados, ya llorando de impotencia, porque la gente no se da cuenta de qué tan grave es la crisis climática, ¿no? Pero si en la medida en que vemos que está en peligro nuestro futuro, pues en esa medida tenemos que empezar a crear y en esa medida tenemos que empezar a estar dispuestos a cambiar Claro. en todos los sentidos, ¿no? Claro, totalmente. Y por ejemplo, de algo con lo que yo me he quedado mucho es que, pues te digo, todo esto de los hábitos, ¿no? De la bici y todo esto, pues también tiene que ser con un propósito, ¿no? Ah, bueno, sí, todo parte desde un propósito. Eso que decías de que, bueno, ¿por qué estamos aquí? Yo justo estoy, que ya casi acabo, eso de que son libros difíciles de leer porque tienen tanto conocimiento y tanta riqueza que lo tienes que procesar casi, casi página por página, ¿no? ¿Sí? Se llama Culturas Regenerativas de Daniel Wall. No sé si alguna vez lo has escuchado. No, no. Te lo recomiendo muchísimo. Porque justo él, dentro del libro, dice algo. Bueno, tiene muchas enseñanzas buenísimas que te digo. Dice una. Una es, las preguntas son las nuevas respuestas. Porque, como decías, hay tanta información, o sea, tanto hemos hecho ya, tanto hemos creado, que tenemos que hacer, entre mejores preguntas hagamos, mejores respuestas vamos a obtener, porque es un mar de información, por eso ya ves fake news y todo esto. Entonces, bueno, él dice, y con base en esto, pues tenemos que hacer mejores respuestas, mejores preguntas. Y el libro trae muchas preguntas. Y una de las principales y más importantes es esta que dices tú de, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Merecemos sobrevivir? O sea, realmente, o sea, ¿por qué el ser humano merece sobrevivir todo lo que está pasando? O sea, ¿por qué tenemos que luchar? O sea, ¿realmente merecemos un lugar en la tierra después de todo lo que hemos hecho? Y es donde te pone a pensar, dices, bueno, o sea, ¿yo por qué merezco estar aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y pues, y qué vamos a hacer con eso? Por ejemplo, algo que yo me quedé en shock también es cuando entendí pues que el planeta lleva millones de años de existir y nosotros llegamos hace apenas 300,000. Para ponerlo en comparativa, las jirafas tienen 8 millones de años de existir. O sea, han logrado sobrevivir por más de 8 millones de años y nosotros como humanos apenas llevamos 300,000 años. Entonces decimos, bueno, o sea, no tenemos garantizado nuestro lugar en la Tierra, o sea, ¿por qué actuamos como si sí? Sí, pues somos realmente una especie muy nueva y estamos viendo que nos estamos acabando, o sea, nos estamos autoextinguiendo. Entonces ahí cuando yo entendí, dije, híjole, pues sí, o sea, pues tenemos que luchar por sobrevivir porque apenas llevamos 300,000 años de todo lo que tiene la historia del mundo. Y bueno, esa es una de las cosas que a mí que me dejó pues de mucha enseñanza este libro. Y otra también, es el tema de redefinir nuestras necesidades, porque algo que yo entendí a través de otro filósofo que se llama Max Nick, es chileno, que en paz descanse, que él creó una filosofía y una teoría de necesidades humanas que él dice que todos tenemos las mismas necesidades, pero lo que nos diferencia entre humanos, entre generaciones, entre civilizaciones, es cómo satisfacemos esas necesidades. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de comer, pero hay gente que elige comer de manera sustentable, hay gente que elige comer carne, hay gente que elige tomar coca, hay gente que elige tomar pura agua. O sea, entonces todos al final de cuentas estamos satisfaciendo una necesidad, pero cómo es lo importante, porque lo puedes hacer de una manera sustentable, de una manera que no contamine o de una manera que contamine y además te haga daño. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de movernos, pero a lo mejor lo puedes elegir haciendo en transporte público o a pie o en bici o pues en coche si no eres tan consciente, pero todos satisfacemos la misma necesidad, que es movernos. Inclusive hay cosas que satisfacemos de muchas, o sea, una misma cosa satisface muchas necesidades. Por ejemplo, la bici a mí me puede ayudar a satisfacer mi necesidad tanto de hacer ejercicio como de relajación,
como de moverme, como de incluso pues llevarme a trabajar, incluso pues llevarme a hacer mis compras, incluso pues me genera químicos de la felicidad porque hacer ejercicio genera dopamina, oxitocina, entonces, y me ayuda a estar feliz, que al final de cuentas creo yo que es también parte del propósito de la vida, ¿no? O sea, ser felices, y si bien no se puede ser felices, pues tener paz emocional. O sea, con tantas cosas que están pasando, yo creo que a lo mejor la felicidad es algo muy, pues es un lujo, porque la salud mental yo creo que también está en crisis, es también otra pandemia. Pero pues eso, paz emocional, si no, ¿no? Entonces, pues qué cosas, qué hábitos podemos crear nosotros que van a cumplir todas esas cosas, ¿no? Que pueden satisfacer tanto nuestras necesidades, mantenernos sanos, plenos y al mismo tiempo que no contaminen, que no dañen el medio ambiente, que no dañen a los demás, que no nos dañen a nosotros mismos. Y fíjate que con base en eso, yo cambié, o al menos estoy cambiando toda mi vida. O sea, inclusive venirme a bucerías, como te conté, fue un paso que yo hice porque en León no podía moverme en bici de manera segura. Y para mí era una prioridad. O sea, para mí la bici satisfacía mi necesidad de ir a trabajar cuando tenía que salir, de ir con mis amigos, de ir a comprar mis cosas, de hacer, recreativamente, o sea, muchas partes de mi vida. Y yo dije, no me puedo arriesgar. Guanajuato es de los estados más mortales para ciclistas. Entonces, yo con pasos firmes, ahora sí que en esa búsqueda de cambiar mis necesidades y diseñar mi futuro, con base en lo que yo creo, en lo que yo quiero, pues ahora me vine para acá a Bucerías, porque aquí puedo vivir una vida de 15 minutos. Ya ves que está esta nueva filosofía de barrios de 15 minutos, en los que puedas moverte a hacer tus necesidades en no más de 15 minutos para que, pues justo, no tengas que contaminar, no tengas que moverte tanto. Pues aquí yo vivo una vida de 15 minutos. O sea, te digo que aparte soy vegetariana, entonces yo pues casi todo lo que como lo compro en la frutería, porque pues ahí compro, pues ahí está todo, ¿no? Casi. Entonces, imagínate, yo camino para ir a comprar mi comida, camino a la playa, me voy en bici a hacer ejercicio, camino a los restaurantes, para todo, al dentista, al veterinario. Como es un pueblo, tengo ese privilegio de poder vivir como yo me imaginaba, con base pues en mis valores, como te digo, con base en hábitos que pueda yo satisfacer mis necesidades sin contaminar, sin dañar al mundo. Que yo, por ejemplo, algo también que yo aprendí es que pues todos tenemos esta necesidad de ser sociales, pero no tenemos que tener amistades tan fuertes, o sea, los vínculos no tienen que ser tan fuertes, con que tengamos vínculos con personas es suficiente para alimentar pues tu gusanito social, ¿no? Y aquí viviendo en un pueblo, pues conoces un chorro de gente, entonces o sea, es muy fácil llenarte como de energía social o cargar tus pilas porque platicas con mucha gente, porque como caminas, como estás en la bici, puedes hacer ciudad. Cuando estás en el coche no puedes hacer eso. O sea, Es cuando estás en cierto. un coche no puedes hacer ciudad, no puedes decirle a la gente que va pasando, ay, hola, o un chiste, o a veces pasan cosas y conectas con la gente, ¿no? Y en un coche no puedes hacer eso. En una ciudad grande es muy difícil. Entonces, pues sí, hay que cambiar estos hábitos y hay que regresar a esta escala humana, a estos hábitos, pues, que satisfacen necesidades, que te digo, todos tenemos las mismas. Todos, por ejemplo, tenemos necesidad de pertenencia. Hay algunos que esa necesidad tristemente la satisfacen con una bolsa de 30,000 pesos y un coche de 2 millones de pesos, ¿sabes? Porque quieren pertenecer a un cierto grupo exclusivo de gente. Pero pues no necesariamente esa es la manera de hacerlo. O sea, por ejemplo, nosotros somos parte de Clima Reality, que es un grupo que nos da un chorro de valor, nos sentimos parte de un movimiento mucho más grande, nos hace sentir comprometidos y estamos satisfaciendo esa misma necesidad de pertenecer a algo de una manera súper positiva, porque todo lo que hacemos nosotros, ahora sí que a través de esta organización, pues desemboca en cosas buenas, ¿no? En cosas de impacto social. Entonces, cuando yo entendí eso, de que podías cambiar cómo satisfacía mis necesidades, que todos tenemos las mismas, mi vida cambió. Porque dije, entonces cuando estoy triste, ya no voy a ir a comprar ropa, voy a ir a andar en bici, ¿sabes? Entonces, y así voy cambiando, porque la sociedad
pues te ha dicho que si estás triste tienes que ir a una plaza comercial, porque como no hay parques, como no hay lugares públicos para que te desarrolles, pues ¿a dónde más vas? Pues a un centro comercial. ¿Y qué haces en un centro comercial? Pues están diseñados para que consumas, ¿sabes? Entonces, cuando entendí esas cosas, yo dije, puedo hackear yo cómo satisfago mis necesidades y tener esa, pues, decisión, ¿sabes? Consciente de qué es lo que hago y cómo me ayuda o no me ayuda también. Porque, pues, obviamente, como todos, pues, o sea, no soy perfecta. También tengo mis debilidades y así, ¿no? Entonces, pero al menos trabajo conscientemente por satisfacer mis necesidades de una manera, pues, que no impacte. Y entonces, pues bueno, así mi vida cambió y es algo que a mí me gusta mucho enseñar y vincular mucho al diseño de futuros, porque al final de cuentas, cuando queremos cambiar hábitos, pues también es porque nos estamos visualizando de una manera diferente. Y no es fácil, pero es muy satisfactorio. Te digo, yo empecé cambiando mis hábitos desde la composta, de no reciclar nada hasta hacer composta. Luego yo también, mi ropa, la empecé, fui como un poquito, yo compraba mucho yo era de esas que me sentía triste, iba a comprar ropa, Zara, todas estas de fast fashion. Y ahorita pues ya me hice minimalista también cuando me fui a estudiar la maestría, pues iba con mi presupuesto muy limitado, ¿no? Entonces ahí también pues tuve que, como dices tú, usar la creatividad. Y a través de usar la creatividad, pues la ropa de segunda mano. Y ahorita pues yo ya, o sea, por ejemplo, trato de comprar todo de segunda mano. O sea, tanto ropa como muebles, como todo, en la manera en la que pueda. Si no, pues, si no se puede, pues hay muchas cosas que todavía no se pueden, ¿no? Por ejemplo, el tema del coche también es un hábito que cambié, con esa visión de satisfacer mis necesidades de una manera diferente. Antes también yo, desde los 18 años, tuve coche hasta los 29. A los 29 fue que decidí dejarle el coche para ahora sí dar ese paso de la bici. Y cuando vi cómo mi vida cambió de bien, fue que dije, necesito cambiarme de lugar a donde pueda vivir como quiero, porque en León no puedo. O sea, ya descubrí que sí me gusta estos nuevos hábitos. Ahora, ¿cómo los desarrollo y cómo florezco? Porque, pues te digo, o sea, y también ahí viene el activismo, porque muchas veces cuando no podemos, pues tienes que cambiar el sistema, tienes que entrarle a la política porque tienes que cambiar la infraestructura, por ejemplo. Te digo, andar en bici en una ciudad como Toluca también es muy complicado. O sea, no le puedes pedir a la gente que se suba a la bici cuando su vida peligra. O sea, si no te dan la infraestructura, pues es muy difícil, ¿no? ¿Yo qué hice? Pues me cambié de lugar a donde no tuviera que esos problemas, porque pues en tiempo 2022, de 2021, pues no van a cambiar las cosas de un día a otro, ¿no? Entonces, pero con esa visión y con esas ganas de yo experimentar en tiempo presente el futuro que quiero para todos y todas. Así es. Yo siento que en las ciudades vivimos retos muy grandes, ¿no? Porque en las ciudades es donde vivimos los grandes consumidores. Es donde consumimos el agua que producen los bosques. Es donde consumimos esa comida que se produce en el campo. Es donde estamos generando contaminaciones, donde estamos generando desperdicios. Es donde estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, las ciudades definitivamente van a tener que ser transformadas, ¿no? Así como las carreras están cambiando, antes las carreras pues eran ingeniero petroquímico y todo eso, ahora es ingeniería ambiental, ahora es, no sé, estudio de los océanos, ahora es ecosistemas, ahora las carreras están cambiando y obviamente la civilización va a tener que cambiar completamente hacia esas energías limpias, ¿no? Y vamos a tener que replantearnos nuestra propia educación, la manera de educarnos, la manera de ir a la escuela, la manera de distribuir la población en el mundo. Si realmente somos una civilización preocupada por el desarrollo humano, pues tenemos que pelear o tenemos que diseñar ese futuro, ¿verdad? De manera que todos estén incluidos y de manera en que aprendamos a trabajar juntos y compartiendo este planeta, ¿no? Yo pienso que sí, esta experiencia de la crisis climática nos tiene que unir y nos tiene que llevar a nuevas formas de vivir, nuevas formas de tratar la naturaleza y nuevas formas de desarrollarnos como individuos. Definitivamente nuestro desarrollo no puede estar eh, dependiendo, ¿verdad?, de a ver qué empresa abrió y si esa empresa está
dañando ecosistemas para poder producir algo, para poder vender, para abrir fuentes de empleo. Todo eso tiene que cambiar. A lo mejor hasta el concepto de empresa desaparece y empezamos, como te digo, a buscar ya maneras de sobrevivir en comunidad y sobre todo restaurando áreas que necesitan restaurarse, que necesitan un cambio al 100%, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en África, las barreras verdes de África están colaborando 11 países de diferentes características, tanto políticas, económicas, ideológicas, pero lo están haciendo ¿para qué? Para detener la desertificación del Sahara, ¿no? Están regenerando sus suelos, o sea, ya la humanidad tiende a trabajar más en conjunto, ¿verdad? Para poder solucionar los problemas que se nos están presentando cada vez más graves, pero sí siento que ya no podemos imaginar la misma manera en que hemos vivido, ¿no? Esos 300,000 años tenemos que contar como mucho más reales los 12,000 años que llevamos como civilización. Es decir, a partir de que se inventó la agricultura, el hombre empezó a manejar el comercio, ¿no? Y ese comercio sin límites, esa explotación de los recursos sin límites, pues es lo que nos trajo aquí. O sea, en 12,000 años fue en realidad el tiempo que nos llevó pues a acabar con lo que nos da vida en este planeta. Y aunque sí tenemos ya muy poco tiempo, ya estamos en el 2022. Para el 2030 ya tuvimos que haber reducido nuestras emisiones al 50%. México va muy atrasado, por cierto, vamos muy, muy mal, vamos en reversa, pero sí yo pienso que ya de ahora en adelante, pues sí, la civilización se va a tener que unir para poder trabajar en la reconstrucción, ¿no? Y ser mucho más creativos en cuanto a la tecnología que se desarrolle, una tecnología que no contamine, una tecnología que al contrario, que ayude a recuperar los ecosistemas, que ayude a que los sistemas naturales que nos sostienen, pues para que prosperen. Si ellos no prosperan, no podemos prosperar nosotros de ninguna manera. Ahora, el concepto de la civilización, pues se ha manejado sobre todo en el último siglo en la riqueza, ¿no? Los valores están en la riqueza. Todas las personas, las películas que vemos, muchos libros, muchas historias están basados en que mientras más dinero tienes, quiere decir que tuviste éxito en la vida y ya vemos que eso pues es una gran mentira, ¿no? No podemos vivir acabándonos el planeta porque yo quiero ser muy rico, ¿no? No puede ser que yo esté sacrificando la vida de un planeta para tener mucho dinero. Entonces, en la manera en que nosotros vamos reconociendo que necesitamos cambiar esos valores también, pues podemos ya construir un futuro mucho más sustentable, un futuro que realmente le dé prioridad a la vida y no al consumismo, no a la riqueza. O sea, son valores que están acabando con nuestros recursos naturales. Entonces, a eso debemos ya ponerle un límite y ponernos a trabajar en lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero con una visión positiva de que es posible cambiar hábitos, es posible eh, que ya estemos canalizando nuestra energía, la ciencia, la educación hacia otros futuros, ¿no? Totalmente. Tenemos que aceptar. De todo lo que dices y a lo que iba, que quería compartirte, que no, un libro que me encanta y que habla de todo esto que acabas de compartir es el de La economía de la dona, de Kate Raworth. No sé si lo has escuchado. He oído a conferencistas hablando de eso, sí. Es una joya, porque justo ella, es la economía de la dona, son 7 principios o 7 maneras de ver la economía del siglo XXI. Entonces, ella justo lo que dice es esto, dice, a ver, la economía que como la conocemos el día de hoy, o sea, es un fiasco. ¿Por qué? Por todo esto, ¿no? Porque está diseñada de una manera que beneficia a unos, que perjudica a otros. ¿Y quién diseñó la economía? Y es donde venimos, donde cuando descubrimos quién la diseñó, nos damos cuenta que pues en hombres del siglo XX o del siglo XIX, XVIII, de países pues que estaban pues de alguna manera pues los industrializados, ¿no? De personas con poder, o sea, colonialistas también, ¿no? Y es lo que dice, entonces pues ellos diseñaron la economía, pues trabajó a su favor y a los valores que ellos decían, que es lo que dice, ellos crearon el Homo economicus, que era esta persona. No te escuchamos, se fue el sonido.
No, no se te escucha. Creo que la señal bajó un poquito. ¿Ya me escuchas? Como que bajó la señal un poquitín. Parece que es la mía, ¿eh? Mi internet que bajó un poquito su calidad, pero esperemos que se recupere pronto. A ver, continúa. No, no se te escucha. A ver, Ya, ¿ya ya. ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, súper. Y bueno, rapidísimo nada más para contar, bueno, Kate Raworth justamente junto con más economistas se dan cuenta que la economía del siglo XX, que es la economía que conocemos actualmente, está diseñada bajo esta visión de Homo economicus, este hombre individualista que lo único que importa es hacer dinero, ¿no? Que es el valor principal. Y dice, pues eso tiene que cambiar porque esa visión nos trajo a este mundo, pues donde tenemos todos estos problemas. Y entonces, pues viene a ser una serie de nuevos principios o propuestas para esta nueva economía. Y justo algunos de ellos son de estos que estamos platicando. Nuevas necesidades humanas, o sea, redefinir la naturaleza de los humanos, cuál es el propósito. Y ya dice, en vez de homos economicus, debemos de concebirnos a lo mejor o crear una especie de homos solidarius, que pueda justo trabajar en comunidad, cooperativas, todo esto, ¿no? Porque pues no lo tenemos el día de hoy. Esto que decías de nuevas maneras de diseñar nuevas profesiones y todo, me viene mucho porque pues yo, a mí nunca te digo, yo estudié negocios internacionales y a mí nadie nunca me enseñó que las cooperativas eran una alternativa social de hacer negocios. O sea, a Sí. mí toda la vida me dijeron empresas. Yo estudié en el TEC de Monterrey, entonces toda la vida fue empresas, desarrollo de proyectos, matemáticas financieras, todo este tipo de cosas, ¿no? Y nunca me enseñaron que podía haber, que podía crear también un proyecto, una empresa, pero donde todos ganáramos igual. Entonces, creo que también esto es bien importante y justo el libro también viene de eso y es lo que dice ella. Mira, es este. Ok. Tengo que aquí A ver, y lo, ponlo un momentito más prolongado, por favor. este, Donut Economics. Seven ajá, days. Ajá, ok. sí, ajá, como pensar como un economista del siglo XXI. Ajá. Y justo te digo, tiene varios, son 7, y estos que dices, también hay otro que dice crear para regenerar. ¿Qué es esto? O sea, concebir y diseñar cosas para regenerar, no para degenerar. Así es. Entonces, yo creo que todas las personas, o sea, todos los estudiantes de todas las carreras y todos los profesionistas, porque al final todos somos la economía, ¿sabes? O sea, todos tenemos que redefinir nuestros principios y nuestra visión del propósito de la economía. Entonces yo por eso este libro se lo recomiendo a todo mundo, porque todos tenemos que repensar la economía y viene mucho en esta manera de regeneración, de comunidad, de cooperación, de propósito, o sea, porque, a ver, si el propósito es hacer más ricos a unos, cuando yo vimos que eso nada más nos perjudica, o sea, ¿por qué seguir así, no? Es como vamos a cambiar el propósito, o sea, vamos a meterle más coco a las cosas. Y pues bueno, así es el libro y la verdad está bien padre, porque además te voy a decir algo, alguien quien la apoya mucho pues es el Papa Francisco, o sea, dentro de todos los proyectos que el Papa Francisco ha estado haciendo y de Laudato y todo esto, él ha propuesto como una nueva manera de ver la economía, pues la dona, o sea, entonces es algo también, te digo, o sea, que todas y todos podemos entrarle y como es algo nuevo, es algo que apenas se está creando, pues imagínate, cuando se crearon estas nuevas teorías de la economía que hoy tenemos, fue hace 200 años, 250, 300 años. Esto se creó hace 10 años. Entonces, nosotros que estamos ahorita en tiempo presente, tenemos la oportunidad de meterle nuestras ideas, nuestros ingenios, nuestra innovación, nuestra creatividad, pues para que esas ideas tomen más fuerza, ¿sabes? Y que podamos, pues, a lo mejor no en 200 años, sino que en 10, 15, 20 años, pues ya tener una economía bajo principios como los que dice este libro, que son más estos de cooperación, regeneración, propósito, economía del propósito. Yo creo que eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, hacer una economía del propósito. O sea, Claro. todo esto. Entonces, pues sí, se lo recomiendo muchísimo porque, pues, a mí me cambió la vida también. O sea, de las otras cosas que me ha cambiado la vida es este libro, porque
pone de una manera muy clara un antes y un después de la economía. Yo creo que algo que yo cuando empecé en este camino me decía, bueno, es que si no es este sistema económico, pues ¿cuál es la alternativa? O sea, si no es ninguno de los actuales, porque no es ninguno de los actuales, pues ¿cuál es? Yo siempre me preguntaba. Y creo que la primera parte de la respuesta viene en este libro. La segunda, pues nos toca a nosotros crearla, pero eso a mí se me hace muy poderoso, porque en un libro está la respuesta a esa pregunta tan poderosa. Claro. Pues sí, qué interesante hablar de estos asuntos, pero sí la creatividad y sobre todo la voluntad del ser humano es lo que tiene que, el sentido común es el que nos tiene que llevar a rediseñar nuestra civilización. Pues Betina, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de estar con nosotros, de habernos acompañado en este programa. A nombre de mis compañeros del capítulo Laudato Si, te doy las gracias y también le doy las gracias a Plataforma Radio Digital que hace posible este espacio. Muchas gracias, Betina, y esperamos verte por aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Yo muy feliz de compartir con ustedes y pues aquí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Betina. Y buenas noches a nuestro público. Buenas noches, hasta luego.